Como diría el escritor francés Victor Hugo, la arquitectura es el gran libro donde está escrita la historia de la humanidad. La arquitectura ha ido evolucionando con el tiempo, pasando por varias etapas y varios movimientos. El Perú no fue la excepción a estos cambios. Siendo un país milenario, cuna de varias culturas y civilizaciones, ha sido testigo de varias etapas en la historia arquitectónica. En el siglo XX hubieron muchos movimientos, incluyendo el moderno. El movimiento moderno es un periodo, una etapa histórica dentro de la arquitectura en el mundo y en la arquitectura peruana. Dentro del movimiento moderno pueden haber múltiples variantes y matices. Si quieres ubicarlo más o menos cronológicamente, corresponde a las décadas de 1940, 1950 y 1960. Viviendas, ministerios, oficinas, centros cívicos, hospitales, cines, bancos, entre otros. El movimiento moderno en el Perú abarca los años de 1945 y 1965, teniendo el mayor auge en la década de 1950. ¿Cómo llega al Perú el movimiento moderno? A través de sus protagonistas, Fernando Belaúnde Terry, Héctor Velarde, aunque no lo quieran decir, Luis Miro Quesada Garland, fomentó la llegada de este movimiento y los inculcó en los futuros alumnos de él, que a través de la reforma universitaria cambian y hacen venir profesores modernos a la enseñanza en el Departamento de Arquitectura en la Escuela Nacional de Ingeniería, a partir de 1945, digamos, y efectivamente ya aparecen obras. La primera, una que debió ser la primera obra moderna en el Perú, que es el Club Regatas Lima. Si vamos a hablar del siglo XX y de la década de 1940, ahí sí podríamos hablar que llega lo que entendemos como movimiento moderno, influenciado por las cosas que ya habían ocurrido en Europa y en Estados Unidos. Las obras de infraestructura social y obras de infraestructura industrial, como algunas fábricas, o algunos hoteles, o algunos mercados y vivienda colectiva para empleados, comienzan a mostrarse como producto de la modernización del Estado y producto de modernización de la ciudad. Y en paralelo, incluso se termina antes, yo diría, la Casa Huiracocha, que es la casa de Luis Miro Quesada Garland, que se convierte en Lima en el edificio emblemático, en el primer edificio como manifiesto de una arquitectura moderna, ¿no? Que se diseña en el 47 y se termina de construir en el año 48. Las construcciones del movimiento moderno son verdaderas obras de arte. Observarlas detenidamente es apreciar los componentes estéticos de dicha época, estilos que hoy en día no se encuentran. Damer y Guzmán traen de Europa esta versión que nosotros hemos llamado estilo buque, que son de esquinas redondeadas, de balcones con tubo, con ojos de buey, ventanas redondas, por eso se conoció acá con el estilo buque. Hay muchos ejemplos, sobre todo en Miraflores. Ahí diseñamos el Club Internacional de Arequipa, un primer ejemplo de arquitectura moderna. Fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura moderna en el Perú y se construyó. El hierro y el vidrio, el concreto armado va a ser el material adorado por el movimiento moderno, con el cual se realizan las obras más importantes de este periodo. El hecho de que sea una arquitectura honesta, que sea funcional, libre de estilos y que represente la modernidad, ¿no? la sencillez. El periodo del movimiento moderno arquitectónico en el Perú estuvo marcado por una serie de arquitectos de renombre, quienes diseñaron, proyectaron y construyeron edificaciones para distintos usos. El grupo más coherente y más contundente en la elaboración de estas ideas ha sido la agrupación Espacio. Y la agrupación Espacio está liderada por Luis Miro Quesada, que intelectualmente había escrito las bases para esta agrupación con el libro Espacio en el Tiempo. Uno de los más importantes símbolos de este movimiento
es el edificio construido para el Ministerio de Educación, hoy ocupado por la Corte Superior de Justicia de Lima. Es un edificio diseñado por Enrique Seoane y ubicado en la esquina de la avenida Bancay, en Lima. El volumen del edificio es de original forma curva, conteniendo un bloque de 21 niveles, flanqueado por 2 bloques de 12 niveles cada uno. Los bloques antes mencionados nacen de 2 primeros niveles, claramente diferenciados a manera de basamento. La expresión de los bloques tiene al muro cortina, pero incorpora elementos sobresalidos a base de bandas verticales, que le dan cierta similitud formal con algunos edificios brasileños de la época. Enrique Seoane, Adolfo Córdoba, Enrique Siriani, Fernando Belaunde, Frederick Cooper, Mario Bianco, Luis Miro Quesada, Walter Weberhofer, Carlos Williams, José García Bryce, son algunos de los muchos arquitectos que son parte de este movimiento. El Centro Cívico y Comercial de Lima es una de las más importantes e imponentes construcciones del movimiento moderno. Fue construida entre los años de 1966 a 1970, bajo un diseño de Adolfo Córdoba, José García Bryce, Carlos Williams, Jacques Crusoe, entre otros. Fue por muchos años considerado el edificio más alto de Lima. La Residencial San Felipe es otra maravilla que nos dejó el movimiento moderno, dividida en 2 etapas. La etapa 1, construida en 1964 por Enrique Siriani y Mario Bernoulli, está conformada por 4 torres de 14 niveles cada una. Córdoba manifiesta que el rigor geométrico del planteamiento genera un orden y unidad de gran abstracción, que logra su estado más elevado en el ágora. Fernando Belaunde Terry, pues lo trae a la Junta donde se hace todos los proyectos de vivienda en Lima y para el periodo de Belaunde en el poder, y ahí va a hacer pues las residencias vecinales, las unidades vecinales, en la segunda fase, introduciendo la tipología del dúplex, ¿no? Y de ahí pues la Residencial San Felipe, que va a terminar desde París, porque empieza en 63, ¿no? Y la termina realmente su socio Jacques Cruz y el otro socio Jorge Páez. Tiene 2 etapas que se ven. La etapa primera, que es el diseño principalmente de Siriani, no exclusivamente de Siriani, es principalmente de Siriani. Fue el jefe del equipo, en el cual estuvo también Mario Bernoulli y otros más, que es una solución muy dura, muy clara, muy neta. Son 4 torres, un patio al medio que se llama ágora, unas derivaciones. Lindo diseño, para mí con un efecto fundamental, demasiada área de circulaciones, además circulaciones siempre por escaleras, con lo cual no puede vivir ahí una persona que use silla de ruedas. Un sótano que encarece enormemente y una estructura moderna, muy atrevida, muy interesante, pero muy cara, porque de una estructura central vuela todo para tener la ventana corrida. Lindo, precioso, como estructura, como solución, pero muy cara. La segunda etapa se compone de calles aéreas, edificios y torres dúplex. Fue construida entre los años de 1963 y 1965, bajo el liderazgo de Jacques Crusoe, Víctor Ramírez, Jorge Páez, Luis Vázquez y Víctor Smirnov. La Residencial San Felipe es uno de los pocos edificios de este periodo con un buen estado de conservación.
Edificio Ferran, Edificio Fénix y Edificio Wilson, situados entre las avenidas Wilson, Cepita y Quilca. Diseñado por Fernando Belaúnde Terry en 1947, el edificio Ferrand es una construcción de 8 pisos dedicados a tiendas de exhibición, almacén de automóviles y oficinas. Frente al edificio Ferrand se encuentra el edificio Fénix, diseñado por Enrique Seoane entre los años de 1945 y 1948. Obtuvo el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Chavín en Arquitectura en 1950. Entre el Ferrand y Fénix se encuentra una obra diseñada por Enrique Seoane, el edificio Wilson, construido entre 1945 y 1946. Este edificio tiene elementos en común con el edificio Tacna Las Nazarenas, pero su concepción es más limpia y clara. Las fachadas están tratadas de forma simétrica, con un eje central sobre los ingresos al edificio. Edificio Diagonal. Este edificio de 8 niveles está destinado a tiendas en 2 primeros niveles y a viviendas y oficinas en los niveles subsiguientes. El edificio El Pacífico, la más reciente adición al panorama de la inigualable ciudad de Miraflores, viene a embellecer aún más el corazón comercial de la que está llamada a ser una ciudad de gran importancia en el futuro próximo. El Cine Central, diseñado por Guillermo Payet e inaugurado en 1942, está ubicado en la calle Ica y estaba equipado para espectáculos teatrales y cine. Poco después de su apertura, pasó a manos de la distribuidora Warner Bros. Como su cine principal en Lima. El Cine Tauro, de Walter Weberhofer, se construyó entre los años 1957 y 1958. El Ministerio de Cultura tiene políticas de conservación del patrimonio arquitectónico arqueológico, virreinal y republicano, mas no de la arquitectura moderna. Muchas de las construcciones modernas se encuentran en estado deplorable, abandonadas, restauradas numerosas veces y sin pertinencia. Solo algunas conservan su estructura inicial. Tenemos al Instituto Nacional de Cultura, el INC, que los protege, ¿no? Pero en realidad no los está protegiendo. ¿Cuántas veces ha pasado de que viene un inversionista privado, por ejemplo, y quiere comprar una casona o alquilar una casona en Barranco, en el centro histórico, y quiere hacer un restobar o un hotel boutique o un centro cultural, y el INC le pone tantas trabas y tantos peros y peros y peros y peros que al final se compra la casa al costado que no está protegida, que no es patrimonio, la derrumba y hace algo de cero? Entonces, ¿qué está haciendo el INC para que estos patrimonios sean protegidos de verdad? En ese sentido somos muy coherentes, digamos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si uno no valora cuestiones tan incuestionables, digamos, como la arquitectura precolombina o colonial, que ya son patrimonio histórico de la humanidad y han sido reconocidos, muy difícil que se convierta un edificio moderno en patrimonio cultural del Estado, ¿no? Entonces, primero hay que hacer el concurso de arquitectura, después cuando se tiene el proyecto permeado hay que hacer el concurso de la construcción. Y se quiere hacer al mismo tiempo, eso está mal. Aquí en la arquitectura se mezcla, y se mezcla porque no se tiene el concepto de la arquitectura como obra de arte. Para empezar, hay que hacer una reforma de pies a cabeza del INC y de los responsables. Hay que traer gente capacitada, hay que copiar modelos europeos. En París, tú vas a París hoy día y ves un edificio de hace 100 años, donde literalmente derrumban todo el edificio y apuntalan la fachada solamente y es un edificio nuevo por dentro. Entonces es una cuestión de interpretar
qué cosa es proteger, qué cosa es mantener, qué cosa es lo ideal para el patrimonio, ¿no? La arquitectura moderna regalaba a la ciudad partes de su edificio, de su terreno, creaba espacio público, al menos se preocupaba en espacio público. La modernidad, el proyecto modernizador y el movimiento moderno son huesos difíciles de roer. En realidad somos una sociedad con una absoluta indiferencia hacia la arquitectura en cualquiera de sus tiempos. Yo creo que la arquitectura moderna no es un tiempo, sino es una forma, ¿no? Es decir, este envoltorio, esta construcción, es nuestra tercera piel que nos protege de los rigores exteriores. Esta es nuestra segunda piel, el vestido, y esta es la primera piel. Las construcciones de este periodo son de gran calidad estética y funcional, pues han sido diseñadas por maestros de la arquitectura peruana, obras que sin embargo no se encuentran protegidas por ninguna legislación. No son consideradas históricas. La historia ha sido distinta para cada edificio. Algunos se conservan en buen estado gracias al esfuerzo de sus propietarios, como el edificio El Sol, el Diagonal y El Pacífico, o la residencial San Felipe. Pero por otro lado, hay los que lamentablemente han sido remodelados en su totalidad sin respetar los diseños originales, como sucedió con dos símbolos de este periodo: el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Estadio Nacional. Han habido importantes pérdidas también, ya que algunos edificios han sido demolidos, como es el caso del Banco Comercial o el edificio Limatambo, cuya existencia icónica era parte de nuestra memoria en la ciudad. Están también los de futuro incierto, como el majestuoso Cine Tauro, que hoy se encuentra en venta esperando que quien lo adquiera lo valore. Estos edificios son testimonios del desprotegido destino de la arquitectura moderna en el Perú. Un destino que tiene que cambiar. De edificios que alguna vez hablaron y cantaron, pero que hoy en día sobreviven en sumo silencio.